¿Alguna vez has recibido una llamada que cambió todo en tu vida? Yo soy Valentina, tengo 32 años, y después de 5 años de silencio absoluto, mi exmarido tocó a mi puerta con una propuesta que parecía sacada de una película. Me ofreció $200,000 por fingir ser su esposa durante 3 meses. Sí, escuchaste bien. Lo que parecía un simple acuerdo de negocios se convirtió en el torbellino emocional más intenso de mi vida. Hubo tensión, secretos del pasado que volvieron a la superficie, momentos de pasión que nunca debieron ocurrir, y una verdad que lo cambió absolutamente todo. Si quieres saber cómo terminó esta historia y si tomé la decisión correcta, quédate hasta el final. Y si te gustan las historias reales, intensas y llenas de emociones como esta, suscríbete al canal porque aquí compartimos las vivencias más impactantes de la vida en pareja. Mi nombre es Valentina Morales. Tengo 32 años y vivo en una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires. Después de mi divorcio hace 5 años, reconstruí mi vida desde cero. Trabajo como profesora de yoga, vivo tranquila, tengo mis amigas, mis rutinas. La herida del divorcio sanó, o al menos eso era lo que yo creía. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises típicos del otoño porteño. Acababa de terminar mi clase de la tarde cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo dentro de mí me hizo deslizar el dedo en la pantalla. Hola Valentina. Soy Rodrigo. Mi corazón se detuvo. Rodrigo. Mi ex marido. El hombre con quien compartí 13 años de mi vida. El padre de mis 2 hijos ya adultos. El mismo hombre que destrozó nuestro matrimonio al tener una aventura con una colega de trabajo cuando yo tenía 27 años. 5 años sin una palabra, sin una llamada, sin un mensaje. Y ahora, simplemente, hola Valentina. Rodrigo, ¿qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos? Después de todo lo que pasó, ¿ahora necesitas hablar? Me reí con amargura. No tenemos nada de qué hablar. Te pagaré por tu tiempo. Por favor. Valentina. Es sobre algo que nos beneficiaría a ambos. ¿Pagarme? Rodrigo, no necesito tu dinero. Tengo mi vida arreglada. Son $200,000. Valentina. Solo necesito 3 meses de tu tiempo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿$200,000? Esa cantidad de dinero resolvería todas mis deudas, me permitiría terminar de pagar la hipoteca de mi casa, incluso podría ahorrar para el futuro. Pero viniendo de Rodrigo, sabía que había trampa. Necesito que finjas ser mi esposa otra vez. Solo por 3 meses. ¿Perdón? ¿Estás loco? Rodrigo explicó la situación. Estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su vida con inversionistas japoneses que representaban una empresa multimillonaria. Pero había un problema. Estos inversionistas eran extremadamente conservadores y tradicionales. Solo hacían negocios con hombres de familia, estables, casados. Cuando descubrieron que Rodrigo estaba divorciado, casi cancelan todo. Él, desesperado, mintió. Les dijo que seguía casado conmigo, que solo habíamos pasado por una separación temporal pero que habíamos vuelto. Ahora necesito que aparezcas en cenas de negocios, eventos sociales, que actúes como mi esposa. Solo 3 meses hasta que firmen el contrato. Después, cada uno sigue con su vida. Rodrigo, esto es una locura. ¿Cómo se te ocurre que voy a aceptar algo así? Porque te conozco, Valentina. Sé que tienes deudas. Sé que la casa todavía no está totalmente pagada. Sé que has estado trabajando el doble para llegar a fin de mes. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Después del divorcio, la división de bienes no fue justa. Rodrigo se quedó con gran parte de nuestros ahorros, alegando que su negocio los necesitaba. Yo me quedé con la casa, pero con una hipoteca enorme. Piénsalo. Valentina. Solo 3 meses. Ni siquiera tendrías que vivir conmigo. Solo aparecer cuando sea necesario. Y al final, $200,000. Libres de impuestos. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. ¿Cómo se atrevía a aparecer así, después de tanto tiempo, con esta propuesta absurda? Pero esa noche no pude dormir. En mi cabeza, los números danzaban. $200,000.
Mi libertad financiera. La tranquilidad que tanto anhelaba. 3 días después, volví a marcar su número. Acepto. Pero con condiciones. Nos encontramos en un café del barrio de Palermo. Rodrigo había cambiado. Seguía siendo atractivo, eso no podía negarlo, pero ahora había en él una madurez diferente. Tenía 54 años y algunas canas en las sienes le daban un aspecto distinguido. Vestía un traje impecable, como siempre. Cuando me vio entrar, se levantó. Por un momento, pude ver algo en sus ojos. ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? Valentina, te ves muy bien. Vamos al grano. Rodrigo. Acepté venir para establecer las reglas. Sacó un documento. Ya tenía un contrato preparado, por supuesto. Siempre fue meticuloso para los negocios. Pero yo tenía mis propias condiciones. Primero, nada de contacto físico innecesario. Solo lo indispensable para que la farsa sea creíble. Segundo, dormiremos en habitaciones separadas siempre. Tercero, esto es estrictamente profesional. Nada de traer el pasado al presente. Cuarto, en el momento en que sienta que se cruza alguna línea, me voy y el trato se cancela. Y quinto, quiero $50,000 por adelantado. Rodrigo asintió a todo. Firmamos el contrato esa misma tarde ante un escribano. El dinero llegó a mi cuenta 2 días después. Era real. Estaba pasando. La primera cena con los inversionistas japoneses era en 2 semanas. Rodrigo sugirió que nos reuniéramos varias veces antes para ensayar, para que nuestra actuación fuera convincente. Accedí, aunque cada encuentro me resultaba más incómodo que el anterior. Durante esos ensayos, Rodrigo me contaba detalles sobre el señor Takahashi y el señor Yamamoto, los principales inversionistas. Eran hombres de más de 60 años, tradicionalistas, que creían fervientemente en los valores familiares. Para ellos, un hombre divorciado era un hombre que había fallado en lo más importante: mantener unida a su familia. Necesitamos una historia creíble sobre nuestra reconciliación, dijo Rodrigo una tarde mientras tomábamos café en su departamento del barrio de Recoleta. Era un lugar lujoso, moderno, tan diferente de la casa cálida que compartimos durante nuestro matrimonio. Les diremos la verdad a medias. Que pasamos por una crisis, que nos separamos, pero que el amor y la familia nos hicieron volver. ¿El amor? No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Rodrigo, fuiste tú quien destruyó nuestro matrimonio. No me hables de amor. Por primera vez, lo vi vulnerable. Bajó la mirada. Lo sé. Y no hay día en que no me arrepienta de lo que hice. Pero necesito que esto funcione. Valentina. Los días previos a la cena, practicamos nuestros gestos, nuestras miradas. Rodrigo me tomaba la mano y yo sentía una corriente eléctrica que no quería admitir. Cuando pasaba su brazo por mi cintura, mi cuerpo recordaba años de intimidad que mi mente quería olvidar. Llegó la noche de la primera cena. Rodrigo pasó a buscarme. Me había comprado un vestido elegante, color azul marino, que me quedaba perfecto. Cuando abrí la puerta, lo vi quedarse sin aliento. Estás hermosa. Es solo un vestido, Rodrigo. Vamos. El restaurante era uno de los más exclusivos de Buenos Aires. El señor Takahashi y el señor Yamamoto nos esperaban con sus esposas, 2 mujeres japonesas impecablemente vestidas que apenas hablaban español. Durante la cena, tuve que actuar. Rodrigo me tomaba la mano sobre la mesa, me miraba con ternura, me servía vino. Y yo debía corresponder, sonreír, actuar como la esposa enamorada. Señora Morales, nos dijo el señor Takahashi a través de su intérprete, en Japón creemos que una familia fuerte es el fundamento de un negocio exitoso. Es admirable que usted y su esposo hayan superado las dificultades. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, respondí con una sonrisa que esperaba fuera convincente. Todos pasamos por momentos difíciles, pero lo importante es no rendirse. Rodrigo apretó mi mano. La cena fue un éxito. Cuando salimos, ya en el auto, ambos respiramos aliviados. Lo hiciste perfecto, me dijo. Soy buena actriz, respondí. Pero mientras regresábamos, algo había cambiado. La línea entre la actuación y la realidad comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de lo que ha pasado hasta ahora?
¿Crees que Valentina debió aceptar esta propuesta? ¿Tú lo hubieras hecho? Déjame tu comentario. Me encantaría saber qué opinas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cenas, eventos sociales, hasta una reunión en el country club donde Rodrigo era socio. Cada vez que nos veíamos, el juego se volvía más real y más peligroso. Había momentos en que olvidaba que estábamos actuando. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que me rozaba la espalda al pasar, todo me transportaba a los primeros años de nuestro matrimonio, cuando éramos felices. Una noche, después de una cena particularmente larga con los inversionistas, Rodrigo sugirió que tomáramos una copa en su departamento. Yo debía haberme negado, pero el vino de la cena me había relajado demasiado. Acepté. Su departamento tenía una vista espectacular de Buenos Aires. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Nos sentamos en su sofá con una copa de vino tinto. La conversación fluyó naturalmente, como en los viejos tiempos. Hablamos de nuestros hijos, de sus vidas, de cuánto habían crecido. Martín ya tenía 27 años y trabajaba como ingeniero en Córdoba. Lucía, de 25, estaba terminando su maestría en España. Los extraño, dijo Rodrigo. Extraño lo que teníamos como familia. Tú decidiste destruir eso, respondí, pero mi voz no tenía el veneno de antes. Fue el mayor error de mi vida, Valentina. No sabes cuántas veces he querido llamarte, pedirte perdón de verdad, no solo de palabra. Me miró a los ojos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las murallas que había construido durante 5 años comenzaron a desmoronarse. Rodrigo se acercó lentamente, dándome tiempo para detenerlo. Pero no lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, el mundo desapareció. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si estuviéramos descubriéndonos de nuevo. Luego se hizo más intenso, más urgente. Sus manos recorrieron mi espalda, mi cabello. Yo me aferré a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Los años de soledad, de rabia contenida, de deseo reprimido explotaron en ese momento. Pero entonces, justo cuando sus manos comenzaban a subir por mis muslos, la imagen de aquella tarde de hace 5 años volvió a mi mente. El día en que descubrí su infidelidad. La forma en que me mintió, en que me hizo sentir que estaba loca por sospechar. El dolor insoportable de la traición. Me separé bruscamente. No. No podemos hacer esto. Valentina. Yo. No. Rodrigo. Esto es un error. Tenemos un acuerdo profesional. Nada más. Tomé mi bolso y salí de su departamento. En el taxi de regreso a casa, lloré. Lloré por lo que fuimos, por lo que perdimos, por lo confundida que me sentía. Los días siguientes fueron tensos. Seguíamos con nuestra farsa en público, pero en privado apenas nos hablábamos. Yo estaba enojada conmigo misma por haberme dejado llevar, por haber sido tan débil. Y estaba enojada con él por hacerme sentir cosas que no quería sentir. Pero Rodrigo no se rindió. Comenzó a aparecer con pequeños detalles. Un día llegó a mi casa con mi postre favorito, el que solía hacerme en nuestros aniversarios. Otra tarde, me envió flores con una nota que decía: perdóname por hacerte sentir incómoda. Valoro nuestra familia y lo que significas para mí. Lentamente, mi enojo se fue disolviendo. Volvimos a hablar, a tener conversaciones más profundas. Una noche, durante otra cena con los inversionistas, el señor Yamamoto preguntó cuál era el secreto de un matrimonio duradero. Rodrigo me miró y respondió: el secreto es elegir a tu pareja todos los días, incluso cuando es difícil. Es perdonar, es crecer juntos, es no rendirse ante el primer obstáculo. Sus palabras me llegaron al corazón. ¿Estaba hablando en serio o solo actuando? Ya no podía distinguir. Esa noche, después de la cena, caminamos por la costanera. El río de la Plata reflejaba la luz de la luna. Rodrigo se detuvo y me tomó de las manos. Valentina, necesito que sepas algo. Esta propuesta, este acuerdo, no fue solo por el negocio. Fue porque necesitaba tenerte cerca de nuevo. Necesitaba la oportunidad de mostrarte que he cambiado, que todavía te amo. Rodrigo, no hagas esto más difícil. Tenemos un acuerdo. Olvídate del acuerdo por un momento. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada.
Dime que estos últimos 2 meses no han significado nada para ti. No pude responder. Porque la verdad era que sí había sentido algo. La verdad era que cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba. La verdad era que había comenzado a perdonarlo, aunque no quisiera admitirlo. Esa noche llegué a casa confundida, asustada y, por primera vez en 5 años, con una esperanza pequeña y peligrosa creciendo en mi pecho. Faltaba una semana para que terminara nuestro acuerdo. Los inversionistas japoneses estaban listos para firmar el contrato. Todo había salido perfecto. Rodrigo recibiría su inversión millonaria y yo recibiría el resto de mi pago. Deberíamos haber estado celebrando. Pero yo estaba inquieta. Había notado cambios en Rodrigo. Algunas mañanas llegaba a nuestras reuniones con ojeras profundas. Un par de veces lo vi tomando pastillas que escondía rápidamente. Cuando le preguntaba, me decía que eran solo vitaminas, que estaba estresado por el cierre del negocio. Pero mi instinto me decía que había algo más. Fue mi hija Lucía quien finalmente me dio la pieza que faltaba del rompecabezas. Había regresado de España por unos días y vino a visitarme. Durante el té de la tarde, me soltó la bomba. Mamá, ¿sabes que papá está enfermo? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Martín me contó. Papá tiene un tumor cerebral. Comenzó con el tratamiento hace 6 meses. Los médicos le dan entre 1 y 2 años, dependiendo de cómo responda a la terapia. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Todo comenzó a tener sentido. La propuesta repentina, los $200,000, su desesperación por pasar tiempo conmigo. Rodrigo estaba muriendo y yo no lo sabía. Esa misma noche fui a su departamento sin avisar. Toqué la puerta con furia. Cuando abrió, lo encaré inmediatamente. ¿Ibas a decirme en algún momento que te estás muriendo? Su rostro palideció. Cerró los ojos. Lucía. Debí imaginar que te lo diría. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Rodrigo, estuvimos casados por 23 años. Tenemos hijos juntos. Yo merecía saberlo. Por eso no te lo dije. Entré a su departamento. Sabía que si te enterabas, aceptarías por lástima. Y yo no quería tu lástima, Valentina. Quería tu tiempo. Quería estos 3 meses para estar cerca de ti, para que me recordaras como el hombre del que te enamoraste, no como el idiota que arruinó todo. Me senté en su sofá, las piernas no me sostenían. Rodrigo se sentó a mi lado, pero manteniendo distancia. El tumor apareció hace 1 año. Al principio pensaron que era operable, pero luego descubrieron que está en una zona muy delicada. La quimioterapia y la radiación pueden darme más tiempo, pero los médicos no son optimistas. Tengo entre 1 y 2 años. Valentina. Y lo primero que pensé cuando me dieron el diagnóstico fue en ti. En que había desperdiciado nuestra vida juntos por una aventura estúpida que no significó nada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Estaba furiosa, destrozada, confundida. Entonces, ¿todo esto fue una mentira? ¿Los inversionistas, el negocio, todo? No, eso es real. Pero es cierto que exageré un poco sobre sus exigencias. Ellos preguntaron sobre mi situación familiar, pero no era un requisito absoluto para cerrar el trato. Yo lo convertí en uno porque necesitaba una excusa para tenerte cerca. Necesitaba verte sonreír de nuevo, necesitaba tenerte a mi lado aunque fuera fingiendo. Lo siento, Valentina. Sé que te manipulé. Sé que estuvo mal. Pero no me arrepiento de haber pasado estos 3 meses contigo. Han sido los más felices desde nuestro divorcio. Me levanté, caminé hacia la ventana. Buenos Aires brillaba allá abajo, indiferente a mi dolor. ¿Y ahora qué esperas? ¿Que me quede a tu lado por lástima? ¿Que olvide los 5 años de dolor que me causaste? No espero nada, Valentina. Solo quería que supieras la verdad antes de que terminaras el acuerdo. El dinero ya está en tu cuenta completo, los $200,000. No me debes nada más. Puedes irte y nunca volver a verme si eso es lo que quieres. Salí de su departamento sin decir una palabra. Durante los siguientes 3 días, no respondí sus llamadas. Me encerré en mi casa, llorando, pensando, reviviendo cada momento de nuestro matrimonio y de estos últimos 3 meses. Hablé con mis hijos.
Martín voló desde Córdoba. Los tres nos sentamos en mi sala y hablamos durante horas. Ellos me confesaron que Rodrigo los había contactado meses atrás, que les había pedido perdón por haber destruido la familia, que había expresado su arrepentimiento profundo. También me dijeron que su mayor deseo era que yo pudiera perdonarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mamá, nos dijo Lucía tomando mi mano, nosotros no podemos decirte qué hacer. Papá cometió un error terrible que nos lastimó a todos. Pero también fue un buen padre, y antes de ese error, fue un buen esposo durante muchos años. Si hay algo en tu corazón que todavía lo ama, este es el momento de decidir. Porque el tiempo se está acabando. Pasé una noche en vela. Pensé en todo, en los primeros años de amor apasionado, en el nacimiento de nuestros hijos, en las risas compartidas, en los sueños que construimos juntos. Pero también pensé en la traición, en las noches que lloré sola, en la humillación que sentí cuando descubrí su aventura. Al amanecer, tomé una decisión. Fui a su departamento. Rodrigo abrió la puerta con cara de no haber dormido. Se veía demacrado, vulnerable. Valentina. Necesito que entiendas algo, Rodrigo. Lo que me hiciste hace 5 años casi me destruye. Me llevó años reconstruirme, aprender a confiar de nuevo, a sentirme completa sin ti. Y no voy a mentir, parte de mí todavía está enojada. Parte de mí todavía siente ese dolor. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Pero también necesito que sepas que estos 3 meses me mostraron algo. Me mostraron al hombre del que me enamoré hace tantos años. Me recordaron por qué construimos una vida juntos. Y aunque me manipulaste para que aceptara este acuerdo, también me diste algo que no sabía que necesitaba: cierre, claridad. Y quizás, solo quizás, una última oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no voy a desperdiciarlo. El tiempo que te queda, no lo voy a desperdiciar en rencor. No voy a prometerte que volveremos a ser lo que éramos, porque eso es imposible. Pero puedo prometerte que voy a estar aquí. Voy a acompañarte en esto. No como tu esposa, todavía no sé si puedo volver a serlo, pero sí como la madre de tus hijos, como la mujer que compartió 23 años de tu vida, como alguien que a pesar de todo, todavía se preocupa por ti. Rodrigo se derrumbó. Se abrazó a mí y lloró como un niño. Yo también lloré. Lloramos por el tiempo perdido, por los errores cometidos, por la vida que pudo ser y por la que ahora nos quedaba. Los siguientes meses fueron complejos. No volví a mudarme con él, pero pasaba gran parte de mis días en su departamento. Lo acompañé a sus citas médicas, estuve a su lado durante las quimioterapias. Nuestros hijos venían seguido, y por primera vez en años, volvimos a ser una familia, aunque una muy diferente a la que fuimos. Hubo días buenos y días malos. Días en que Rodrigo me hacía reír con sus ocurrencias, y días en que el tratamiento lo dejaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Pero en medio de todo eso, algo hermoso sucedió. Volvimos a conocernos, sin mentiras, sin máscaras, solo 2 personas enfrentando la realidad más cruda. Una tarde, 6 meses después de que me enterara de su enfermedad, estábamos sentados en su balcón viendo el atardecer. Rodrigo tomó mi mano. ¿Te arrepientes? De haber aceptado la propuesta, de haberte quedado. Lo miré. Había perdido mucho peso, las quimios habían debilitado su cuerpo, pero en sus ojos seguía viendo al hombre que conocí hace décadas. No. No me arrepiento. Porque esto me enseñó algo importante, que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Que aferrarse al rencor solo nos envenena. Y que a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Te amo, Valentina. Nunca dejé de amarte. Y yo te amo a ti, Rodrigo. A pesar de todo, nunca dejé de amarte completamente. Nos besamos mientras el sol se ocultaba sobre Buenos Aires. No sabíamos cuánto tiempo nos quedaba, si serían meses o quizás un poco más. Pero habíamos aprendido que el tiempo no se mide en cantidad, sino en calidad. Y cada momento que pasábamos juntos ahora era un regalo que no íbamos a desperdiciar. La vida nos había dado una segunda oportunidad de la manera más inesperada y dolorosa. Y aunque el camino había estado lleno de lágrimas, manipulaciones y verdades difíciles, al final nos había llevado de vuelta al único lugar que importaba, uno junto al otro. Y así termina mi historia.
Una historia que comenzó con una propuesta absurda y terminó siendo la decisión más importante de mi vida. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Hubieras perdonado a tu expareja en una situación así? ¿Crees que tomé la decisión correcta o debí proteger mi corazón? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una decisión similar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y saber que no estoy sola en estas experiencias de vida. Si te gustó esta historia y quieres seguir viendo contenido así de real e intenso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y antes de irte, no olvides ver el último video que tenemos para ti, está apareciendo justo ahora en tu pantalla como recomendado. Te prometo que no te va a decepcionar. Gracias por acompañarme en esta historia, y recuerda, la vida siempre nos da segundas oportunidades, solo depende de nosotros si las tomamos o no. Hasta la próxima.